Si nosotros pudiéramos cambiar la percepción de la persona así de la noche a la mañana, ¿ustedes creen que esa persona estaría sufriendo, llorando, afligiéndose, a veces hasta con pensamientos de no vivir porque no puede con su condición? ¿Ustedes creen que cambiar una condición mental es de la noche a la mañana venir con la varita mágica y decirle, ¿sabes qué? Mañana dejas de ser homosexual. No, señores, sean coherentes, sean más científicos. La fe Hola no está Luis. peleada con la ciencia. Te escucho. Bienvenido. Sí, ¿cómo estás? Hola Bien. hermano. Bien, el punto, por ejemplo, con un trans, Sí. yo entiendo y se cae de maduro, es obvio que una persona que se amputó el miembro no se lo vamos a volver a poner. Ahora, esa persona, si ha creído en Cristo, si ha aceptado el Evangelio, tiene que empezar a vestirse como hombre. O sea, Claro, tiene que manifestar frutos de arrepentimiento. claro. Entonces, ese es el punto. Pero nadie dice lo Lógicamente que... contrario. Pero nadie dice lo contrario. Ni el Papa, ni el catecismo, ni la carta que hicieron amarillismo, Bueno, sensacionalismo. Nadie dice lo contrario. pero entonces es una obviedad. No sé para qué salir a aclararlo, como ha hecho el documento, a través de este documento, si es una obviedad que el miembro no se lo vamos a volver a poner. Y eso no puede ser un impedimento para que una persona cree en Cristo y Claro, siga. claro, pero mira, lo que pasa es que yo te voy a poner otras circunstancias donde la carta tiene más peso. La carta tiene un contexto, ¿verdad? Ahora, yo te pongo este caso. La iglesia católica, vos no sos católico. Entonces, de repente No, no va, no. por eso, no, yo sé que no sos católico. Entonces, vos no vas a tener, no vas a ver el tema del bautismo como lo vemos nosotros. La iglesia católica en su catecismo dice que en el caso de eminente muerte, a un niño no se le puede prohibir el bautismo, ¿verdad? O a cualquier hijo de cualquier persona que se le pida el bautismo por un caso de eminente muerte. Supongamos que el padre es un transexual, ¿verdad? Un transexual que practica o que vos lo ves y es un transexual y viene y pide el bautismo de su hijo que está moribundo. La iglesia no le va a prohibir el bautismo porque ante la muerte el bautismo es eminente y no se le puede negar el bautismo a un niño o a alguna persona cuando se le pida a la iglesia, no importa la condición del padre, no se le va a preguntar al padre si es heterosexual, bisexual, si es transexual, si es asesino, si es mafioso, si es drogadicto, no se le va a pedir nada. ¿Por qué? Porque lo que prima es la condición de su bebé, la condición de su hijo que está a punto de la muerte. ¿Entendés? Claro, pero sí, pero me estás poniendo una situación excepcional. Entonces el documento, todas esas cosas que vos estás aclarando, no lo aclara. Entonces genera ambigüedad y genera Claro. que todos los medios que son amarillistas, lo sabemos, lo tomen, encima son progresistas, la mayoría de los medios, vos has visto, o sea, te sacan así un cartel con la... Entonces genera un montón de cosas y el documento no aclara lo que vos estás Claro, aclarando. pero a Ese es ver, el tema. pero el tema es, ¿saben cuál es el tema, el verdadero problema de esta situación? Es que la carta tiene montones de referencia, no explícita, pero implícita. Por ejemplo, dice, siempre y cuando no se contradiga la fe, siempre y cuando no contradiga lo que la iglesia enseña, siempre y cuando no se contradiga los numerales tanto y tanto. Ahora, si una carta te menciona los numerales y te menciona lo que la iglesia enseña, te menciona lo que se enseña en el catecismo, entonces se supone que primero esa carta va dirigida a una persona que conoce del catecismo y que conoce de la fe de la iglesia. Entonces, el problema no es la carta, el problema es de aquellas personas que sin tomar en cuenta las referencias de la carta, el contexto de la carta, empiezan a usarla para atacar a la Iglesia Católica, simplemente para Pero hacer ese amarillismo y sensacionalismo. claro, pero es gente, obispos, conservadores de la iglesia, entonces Sí, ellos también han sí, interpretado mal. sí. A ver, ¿vos te pensás que yo confío en un obispo que ataca al Papa públicamente cuando eso contradice a la Iglesia y contradice al catecismo católico? O sea, si un obispo está tan predispuesto a atacar al Papa contradiciendo lo que dice el catecismo, ¿por qué no podría sacar una carta de su contexto?
para aprovechar y hacer su predicación. Si él ya contradice el catecismo, si él ya nos está pegando al catecismo. Sí, de todo modo no es uno, es alarmante, inclusive los apologistas de las redes están preocupados y lo ven como algo alarmante. De hecho, lo que me llamó la atención, por ejemplo, el caso del magistrado, el mexicano, ¿te enteraste del caso ese? Sí, claro. O sea, vos, no sé cómo podés justificar vos que que le hagan una misa con los cajones que estaban cerrados, con las banderas del abecedario, ¿me entendés? En la misa. O sea, yo no sé si eso se puede justificar de alguna manera. Por ejemplo, yo en la iglesia donde voy, si una persona se da por sentado que una persona que viene al evangelio y viene siendo homosexual, debe arrepentirse, y es lógico que trae un bagaje, y que son cuestiones pero eso es claro, pero eso me impactó, lo del tema del magistrado, el tema del mexicano, ver una misa con la bandera pro LGTB, o sea, yo no sé cómo se puede ya justificar esas cosas, ¿viste? Y para mí, de hecho, no soy el único que lo está advirtiendo, gente de la iglesia, ¿no es cierto? Está advirtiendo que hay una entrada del progresismo grande. Claro, a ver, te quiero decir esto. Una cosa es la carta, otra cosa son lo que dice el Papa, pero yo no niego que hayan personas que quieran meter el progresismo a la Iglesia Católica. Yo no niego esa realidad. Pero no tiene nada que ver la carta, ni tiene nada que ver el Papa Francisco. Porque yo no he escuchado en ningún momento al Papa decir que la Iglesia Católica está predispuesta a casar homosexuales. Lo dijo de forma explícita en un video, que es público, porque es público. El Papa dijo: la Iglesia Católica no va a cambiar el dogma del matrimonio. Nosotros podemos entender que estén peleando por su derecho, podemos entender que ellos estén peleando por sus leyes, pero no pueden pretender que la Iglesia Católica cambie el dogma del matrimonio. Bueno, pero se está creando otra figura, que es la bendición, o sea, porque de eso se está hablando. La bendición de parejas homosexuales es un tema que se está charlando ya dentro de la iglesia. Entonces, lógicamente que no van a cambiar la figura del sacramento, pero van a crear otra. Eso es lo que se está viendo y eso es lo que se está advirtiendo. Claro, pero te voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que la mentalidad del protestante es diferente. Yo por eso, te soy sincero, me hice católico, ¿sí?, porque veo que el catolicismo se da la oportunidad de discutir, de poner temas sobre la mesa, mientras que muchos sectores del protestantismo es muy radical. Y si vos no vivís una vida, yo que sé, al estilo siglo XVIII, no sos un cristiano. Entonces, yo hago esta cuestión. ¿Por qué la iglesia no puede escuchar a aquellos que vienen a discutir y a proponer, vamos a suponer, una bendición para homosexuales? La iglesia puede ponerlo sobre la mesa y discutirlo. No te estoy diciendo que lo apruebe, pero al menos estar abierto al diálogo, a conversarlo, a estudiarlo y en todo caso a objetarlo. Pero no desde el radicalismo, de decir, no, nosotros no, porque esto no. No, vengan, conversemos, dialoguemos. ¿Qué quieren dialogar? Bueno, miren, a nosotros nos parece que nosotros hay muchos cristianos que tienen hijos que se bautizaron en la Iglesia Católica y lamentablemente son homosexuales, y queremos saber si existe la posibilidad de una bendición para ellos. Bueno, charlémoslo. Son hijos de cristianos, son hijos de católicos. Vamos a charlarlo, vamos a verlo. Yo no estoy diciendo, quiero que quede claro, yo no estoy diciendo que la iglesia lo tenga que aprobar, pero me parece a mí que sería hasta piadoso que la iglesia esté abierta al diálogo, a conversarlo, a estudiarlo, para mostrar también que la iglesia no es así como algo cerrada a la discusión. Es que más allá de ser protestante o ser católico, creo que la discusión está cerrada. O sea, el cristianismo por 2000 años ha pensado de una misma manera con respecto a la homosexualidad.
y no hay posibilidad de bendecir, o sea, no, para mí no, ni siquiera es una cuestión de discusión la bendición de una pareja homosexual, no está fuera de cualquier discusión. Y te digo, hace 20 años esto no se discutía, ¿eh? Ni en el mundo protestante, ni en el mundo protestante, ni en el mundo católico. Claro, eso. pero a ver, querido, en la iglesia había muchas cosas que no se discutían y se empezaron a discutir. Y la iglesia tuvo que escuchar y tuvo que interferir y tuvo que abogar. Porque, a ver, vamos a suponer, ¿cuándo nació el arrianismo o el nestorianismo? Habían temas que no se discutían. Cuando se empezaron a discutir, la iglesia tuvo que intervenir. Y mirad que no, la iglesia no condenó a los arrianos de un día para el otro, ni a los nestorianos de un día para el otro, ni a los sabelianos de un día para el otro. Pasaron décadas. Incluso hubieron herejías que pasaron siglos para condenarlas. Claro, pero me estás comparando una cuestión teológica, cristológica, con una cuestión moral básica del cristianismo. Me parece que hay una distancia. Te soy sincero, sí, claro. Luis. Claro, pero a ver, para vos existe esa distancia, pero para montones de cristianos esa distancia no existe y tienen esas cuestiones en la cabeza. Y la iglesia no puede decir, es como un padre que le dice al niño, no vas a tomar esto, y el niño dice, ¿pero por qué, papá? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo no es una respuesta. ¿Entendés? No es, porque yo lo digo. Esa no es una respuesta. Yo creo que si sos católico, sí, debería serlo. Justamente, más que nunca, la iglesia lo dice. No funciona así. Yo como católico te puedo decir, no funciona así. Creo que la iglesia no lo debe discutir al tema, sí se debe expresar y ser contundente y no ser ambigua con respecto al tema. O sea, el cristianismo en general, más allá de ser protestante, o sea, esto no es una cuestión de ser protestante o ser católico, va mucho más allá. Mira, vamos a escuchar un poco a Alex, a ver qué tiene para decirnos él también. Así no le dejamos colgado ahí, que meta ahí su perspectiva. Mirá que él tiene su recorrido, fue agnóstico, fue protestante, ahora es católico, es una persona muy estudiada también. Y me gustaría saber qué opina Alex. Mira, hablar con transparencia, mira, acá te van a condenar igual de todas formas, así que no te preocupes. No te preocupes, que ya estás condenado, así que dale. Ok, solamente quiero hacer una pregunta retórica muy rápida. ¿Enseñar falsa doctrina es inmoral? Tú siendo consciente de que enseñar falsa doctrina está mal y lo haces, ¿sería un tema moral también, que incluye la moral? Y no estás yendo en contra de... Claro, no hay mucha distancia entre las cuestiones morales y porque actuar mal es simplemente distorsionar lo que debe ser correcto, ¿no? Entonces, aquí solamente es una cuestión de acción práctica. O sea, digamos, el ente, el ser, haciendo actos, ¿no? En potencia, por así decirse, ¿no? O sea, actuando mal. Pero la cuestión de prácticas inmorales, o sea, es prácticamente lo que estamos diciendo, que se sale del régimen, del estándar de la moral, lo que está establecido. Y para mí es importante, interesante, cuando nosotros hablamos de este caso, que es un caso, una bomba contemporánea, ¿no? Por así decirse, es una bomba contemporánea. Y la iglesia siempre ha actuado así, la iglesia es un magisterio vivo. Entonces depende a la sociedad, también tiene que dar respuesta, ¿no? Entonces si se da todo este caso, es simplemente volver a sacar los numerales de cuestiones que ya están, digamos, entre comillas, respondidas y hacer defensa con lo mismo, ¿no? Es lo que estamos mostrando hace rato con Luis. Algo que la iglesia ya se declaró, ¿no? Algo sobre lo que la iglesia ya habló. Y entonces no veo al caso el decir que, o sea, tratar a la iglesia católica como que está tratando ahorita de amoldar una idea nueva, ¿no? Cuando precisamente es una iglesia histórica que de hace 2000 años viene enseñando lo mismo, ¿no? Lo único que se está haciendo es tratar de dar respuesta conforme a la pregunta contemporánea que se hace. O sea, por ejemplo, ahorita, hace años no hubiera habido una discusión sobre la eutanasia, pero ahora como es una idea moderna y contemporánea, la cuestión si suministrar un tipo de medicamento para poder practicar la eutanasia se pone en discusión porque es una preocupación social contemporánea. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, prácticamente las cuestiones de homosexualismo, homosexualidad, cuestiones de los transgéneros y todo eso, es algo a lo que
se está volviendo prácticamente a sacar respuestas que ya se dieron, pero eso no quiere decir que la iglesia no lo haya tratado anteriormente, ni que esté cambiando su postura, simplemente que el diálogo está abierto a dar una explicación, y el magisterio actúa así, dar una explicación conforme para que los fieles y los creyentes de este tiempo también comprendan y entiendan. Siempre ha funcionado así. Por ejemplo, no se iban a promulgar, no se iban a hablar de evolucionismo, de ciencias de manera más formal, si no existía el conocimiento científico ni la evolución. Entonces, simplemente se tiene la idea de la creación, viene pruebas de evolucionismo, la cuestión del evolucionismo, y tiene que darse respuesta, sosteniendo lo que ya se creía, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy poniendo un tipo de ejemplo, no sé si me captas la idea o sigues, o tienes algo al respecto en ese aspecto. O sea, ¿tienes algún problema en esa cuestión de que la iglesia se abra al diálogo ya para dar una explicación más contemporánea? Al diálogo no, sí a una respuesta. Yo creo que sí la iglesia tiene que darle una respuesta a esta generación, porque lógicamente el mundo ha cambiado y cambia a pasos agigantados. Y creo que la respuesta tiene que ser como lo ha sido, como siempre lo ha dado la iglesia, y estoy hablando de la iglesia católica, ha sido contundente y ha dicho esto es así porque la iglesia lo dice. Y creo que eso es lo que no estoy viendo yo, te soy sincero. No, pero no funciona así. Vos disculpame. No funciona así. La iglesia católica nunca dice esto es así porque la iglesia lo dice. La iglesia católica no se divorcia de la ciencia, ni siquiera se divorcia de la filosofía. Hay explicaciones dogmáticas que van a tener filosofía para explicarla. Si fuera así como vos decís, entonces dice, bueno, señores, no hay nada que explicar. La Trinidad es la Trinidad. No hay que desarrollar nada. Nada de unión hipostática, nada de dos naturalezas en un ser. No, nada de eso. La Trinidad y punto porque la iglesia lo dice. No, la iglesia desarrolló una explicación, incluso filosófica, para explicarlo. Hay que se le va el hermano. La iglesia, sí, se le va. Bueno, la iglesia siempre, igual que la transubstanciación, la iglesia no dice, bueno, nosotros creemos en la transubstanciación porque lo dice la iglesia. No, desarrolló una explicación filosófica, teológica, para dar explicación a la transubstanciación. La iglesia siempre ha tratado de explicarlo. Ahora, en el surgimiento de las nuevas, vamos a decir, evidencias científicas, neurocientíficas, ¿no?, sobre la relación que hay entre la homosexualidad y los problemas genéticos, muchos van a sacar de nuevo estos temas a la luz, porque no es lo mismo cómo se paraba la iglesia para decir, bueno, la homosexualidad es algo que no se debe de practicar, cuando no se tenía tanto conocimiento al respecto de la ciencia, con ahora, que muchos van a usar a la ciencia para tratar de justificar la práctica homosexual. ¿Entendés? Entonces, por supuesto que van a venir, pero así, en masa, van a venir en masa a atacar a la Iglesia Católica, trayendo incluso ciencia. Y la Iglesia debe de responder y debe de tener personas a la altura para poder discutir. E incluso tener una discusión científica, filosófica y teológica al respecto, con las evidencias de hoy, no con las evidencias del siglo XV. Perdón, Luis, que te interrumpa. Eso es, creo que tú siempre eres más claro para expresar tus ideas. A eso me refería. Por ejemplo, si no hay evidencia científica, por así decirse, si no hay evidencia científica que apoye el evolucionismo, la iglesia puede dar una explicación más rápida, más pronta, ¿no? Pero si hay objeciones más articuladas con cierta evidencia, la iglesia tiene que prácticamente desarrollar una respuesta, ¿no? Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Si el ataque es más formal, también no puedes responder a la ligera, tienes que desarrollar esa cuestión, ¿no? Entonces de eso se trata, de que ahora se le ha dado otro enfoque a esta parte de este tipo de liberalismo, ¿no? Este progresismo, modernismo, y se combinan, y es una manera más formal que atacan incluso a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? O sea, que se van a lo que es verdadero.
la genética. ¿Ustedes creen que el estándar, disculpa, ustedes creen que el estándar moral sexual del cristianismo que ha tenido siempre es cambiable? O sea, ¿puede cambiar bajo nuevos criterios científicos o eso? Porque yo creo que dentro de 100 años, cuando yo no esté, la iglesia tiene que seguir pensando igual con respecto a la sexualidad. Claro, estamos de acuerdo. Solamente que la explicación depende a cómo viene la pregunta, o sea, si es más sofisticada, más elaborada, más desarrollada, tienes que responder acorde a, o sea, mantener tu misma, y es lo que está diciendo la iglesia, si se abre al diálogo, no es porque le está permitiendo la entrada, sino para dar una respuesta. Se permite el diálogo para poder desarrollar bien tu respuesta, porque no solamente puede ser como tú dices, porque la iglesia lo dice. Ok, si aquí te presento estos argumentos, te presento estas objeciones bien articuladas, no puedes responder a la ligera. Tienes que abrirte al diálogo para poder dar una respuesta, ¿no? Sofisticada, argumentada y bien cimentada, claro. ¿no? Porque si se promulga... Exacto, porque vos date cuenta que viene un cierto sector, ¿no? Que le dice a la Iglesia Católica, bueno, ¿se acuerdan cuando se condenaban a las personas que tenían una teoría sobre de que, sobre el universo y bueno, la gravedad y todas esas cuestiones? Y bueno, la gente de aquellos siglos estaba equivocada, tuvieron que ceder a la ciencia. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede estar equivocada en cuanto a cómo ven la homosexualidad, según las nuevas evidencias científicas? Entonces, cuando traen evidencias, la iglesia debe de responder. No estoy diciendo que los parámetros cambien, pero la discusión requiere también respuestas a la altura actual, a las evidencias actuales. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos paramos? Si antes, por ejemplo, la homosexualidad era simplemente una decisión del hombre, ¿no? Entonces, bueno, cambia, hermano, y ya está. Pero si se demuestra que es un trastorno y que los trastornos no se cambian así de la noche a la mañana, entonces, ¿cómo responde la iglesia ahora que sabemos que puede ser un trastorno? ¿Cómo responde? El tema es que bajo los manuales de psiquiatría hoy por hoy no es un trastorno. Claro, está bien. Claro, es un tema. Claro, y bueno, eso está mal. pero tampoco Sí, te escucho. No digo, para la iglesia sigue siendo una desviación. Justamente. Y a ver, yo creo que la persona, la mayoría de los casos, nació con esa inclinación. Pero, a ver, son respuestas que a mí me han tenido que pasar y dar en la iglesia, a donde yo voy. Viene una persona así y me dice, bueno, pero yo tengo esa inclinación. Y yo le respondo, mira, yo tengo otras inclinaciones pecaminosas, quizás no esa. Y tengo que morir. Tengo que morir y tengo que morir a mis deseos, a mis concupiscencias. Eso exacto. A todos nos pasa, a toda persona que venga a Cristo, que venga a la iglesia, tiene que morir a su vieja vida. Por eso está claro. Eso, independientemente de cuál pecado sea. Claro, pero ¿qué pasa? Eso está claro para vos, que por lo visto, vos sos una persona más preparada, más abierta. Pero vos sabés que existe un montón de protestantes y evangélicos, incluso católicos, que pretenden que el homosexual deje de tener la tendencia para ser cristiano. Y lo sabés, porque algunos creen que es un demonio. Sí. Vos fíjate que yo admiro mucho a una persona que ha sido homosexual y que se viene a la fe y lucha contra eso. Para mí es un héroe, porque debe ser muy difícil y es una persona sin duda que hay que apoyarla. Lo que no podemos tolerar, yo veo que está la iglesia, que está en el filo de la navaja, en volverse tolerante y la veo ambigua. Eso es lo que yo estoy viendo. Y no te creas que yo como protestante me alegro. No. Para mí es un problema. Porque la iglesia representa un bastión moralizador, la iglesia católica representa un bastión moralizador de la sociedad. Entonces, si se cae la iglesia, para nosotros es un gran problema, no hay nada que festejar, todo lo contrario. Claro, pero vos sos una persona más centrada, más sensata. Eso es evidente, a ver, en esta charla me doy cuenta que vos no sos
ese evangélico promedio de que creen que el homosexual va a dejar de ser homosexual al orar a Jesús. Y dice, Jesús, me arrepiento, ya me gustan las mujeres.